¿Han escuchado la frase de las abuelitas que dice, el que quiere marrones, aguanta tirones? ¿La han escuchado? ¿Saben qué significa? Yo la verdad no entendía muy bien qué significaba esa frase. Y entonces un día pregunté, oiga, ¿qué significa eso? Y una de las abuelitas de esta iglesia me dijo, es que los marrones era un estilo de peinado, de unas moñas que le hacían a las niñas, que eran como redonditas, y se le hacían, y tenían que estirarla muy duro y les jalaba el pelo, y eso dolía, pero se veían hermosas cuando terminaban. Y de ahí sale el dicho de que el que quiere marrones, aguanta tirones. Y ese es un dicho que, bueno, en estos tiempos en que vivimos, pues la gente se rehúsa a aceptar esta filosofía, pero sigue siendo verdad en las disciplinas. Por ejemplo, en los deportistas, si quieren llevársela de oro, tienen que aplicar este dicho. Tiene que ser una persona supremamente disciplinada, abstenerse de cosas que no puede hacer, que los demás hacen. Él no puede hacerla, ¿sí o no? Y eso es aplicable no solamente en la disciplina del deporte, sino también en cualquier disciplina, en el estudio, en las profesiones. Si queremos ser exitosos, pues tendremos que aguantar la disciplina. La palabra disciplina etimológicamente viene del latín discípulos, que significa imponer un orden necesario para llevar a cabo un aprendizaje. Y desde ese mismo origen también viene la palabra discípulo. Así que el discípulo es un aprendiz que tiene una disciplina. La pregunta es, ¿cuántos son discípulos de Jesús? La gran comisión que Dios nos ha dejado, la gran tarea que Dios ha dejado a la iglesia es ir a hacer ¿qué? Discípulos. No es hacer creyentes meramente, sino hacer discípulos. Hay una gran diferencia entre discípulos y creyentes. Hay una gran diferencia. Así que Dios nos llama a ser discípulos y los discípulos deben de tener una disciplina. Y si quieren marrones, tendrán que aguantar tirones. Ese refrán, ese dicho de la sabiduría popular es verdad también en lo espiritual. Y en el mensaje de hoy lo he titulado Seguirlo cuesta. Diga conmigo, seguirlo cuesta. Y en él veremos, en este sermón veremos que aquellos que quieren seguir a Jesús, van a tener que ejercer disciplina, porque existen grandes demandas o grandes exigencias de parte de Jesús para aquellos que lo quieran seguir. Mi pregunta en este momento es, ¿usted quiere seguir a Jesús? Vuelvo y pregunto, y piénselo profundamente, ¿usted quiere seguir a Jesús? Amén, yo también. Pero el querer seguir a Jesús tiene una disciplina y demanda grandes exigencias. Estoy en Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Dejémoslo ahí. Este texto nos habla que Jesús, desde ese momento, y ahorita les digo en qué momento fue que Él empezó a anunciar
la manera de cómo iba a salvar a la humanidad. Él empezó a anunciarle a sus discípulos su plan de salvación. Y ese plan de salvación incluía sufrimiento. Y no cualquier sufrimiento, mucho sufrimiento. Incluía muerte, pero también incluía resurrección. Y también encontramos a un apóstol Pedro, que está ahí en plena conversación del Señor Jesús, que unos versículos antes acababa de hacer una gran declaración y fue elogiado por eso. ¿Quieres saber cuál fue la declaración que el apóstol Pedro hizo para ser elogiado y bendecido de parte de Dios? Mire Mateo capítulo 16, versículo 16. Devolvámonos unos versículos atrás. Antes de entrar y leer ese texto, Jesús estaba preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían, bueno, algunos dicen que eres Elías, otros que eres un gran profeta, otros dicen que eres Jeremías. Y entonces Jesús les dice, bueno, y ustedes, mis discípulos, mis seguidores, ¿quién dicen que soy yo? Y se levanta Pedro y saca pecho y dice esta gran declaración impresionante. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, dejémoslo ahí. El Señor Jesús llega y elogia a Pedro, porque Pedro está haciendo una declaración a la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen los hombres, las personas que soy yo? Y algunos responden. Y después dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces dice, tú eres, en otras palabras, el Mesías. El Salvador de nuestras vidas. Y claro, el Señor Jesús lo aplaude. Yo me imagino a Pedro escuchando semejante alabanza del mismo Señor Jesucristo diciéndole, bienaventurado Pedro, no te lo reveló, y empieza a bendecirlo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, le mete una levantada tremenda. Y ahí está Pedro, honrado por su Señor. Y entonces ya todos los discípulos saben quién es Jesús. ¿Quién era Jesús? El Mesías, el Salvador. La gente no lo podía conocer, pero sus discípulos ya sabían que Él era el Salvador. Entonces, cuando ellos supieron que Él era el Salvador, fue desde ese mismo instante que el Señor Jesús empezó a declararles y a anunciarles su plan de salvación y lo que le era necesario pasar: sufrimiento, muerte y finalmente la resurrección. Pero ahí hay un problema grave, porque estos discípulos no entendían ese plan de salvación. Ellos no entendían y no sabían cómo es que su Mesías y su Salvador se iba a manifestar para salvarlos. Lo que ellos no sabían era la manera en que Jesús iba a salvarlos. Pasa hoy día lo mismo en muchos sectores de la iglesia o con muchos creyentes. Nos encontramos con muchos que quieren seguir a Jesús, pero ignoran el proceso que tienen que sufrir para seguirlo. Ignoran la manera en que se debe seguir a Jesús y el precio que cuesta seguir a Jesús. Así que todos los seguidores de Jesús, ¿cuántos son seguidores de Jesús? Debemos conocer y practicar las enseñanzas o las exigencias más bien de seguir a Jesús. Y quiero que miremos 4 exigencias
para aquellos que quieren seguir a Jesús. La primera exigencia: no hay que mirar las cosas de los hombres. En Mateo capítulo 16, versículo 22 hasta el 23, y estudiemos esta palabra. Dice el versículo 22: entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? ¿Cómo se sentía Pedro? Jesús acaba de decir, bueno, voy a empezar mi plan de salvación, pero me es necesario ir a Jerusalén, y resulta que allí voy a sufrir mucho en manos de los escribas y me van a matar y voy a resucitar. Pedro como que no escuchó eso de la resurrección. Entonces, ¿cómo estaba Pedro? No, triste, ¿no? Estaba hinchado. ¿Por qué? Porque era el chacho, porque había descubierto que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y Dios lo había premiado y lo había honrado delante de todos los discípulos, y le hizo entender a todos los discípulos, él es el Mesías. Así que Pedro se siente en su salsa, y mire lo que hace este Pedro todo sobrado. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Yo me imagino la actitud de Pedro. Venga, Señor, tú y yo que entendemos cosas profundas, ¿no? Tú eres el Salvador, ven para acá. Ellos casi no entienden, venga, nosotros dos. Dice que lo tomó aparte y lo llevó, ¿cierto? Y le empezó a reconvenirle, en otras palabras, lo estaba regañando, lo estaba reprendiendo. Imagínense, los pájaros tirándole a las escopetas. Y dice, venga, ¿cómo se le ocurre, Señor? ¿Cómo se le ocurre? Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces Jesús, después de haberlo levantado, le mete una azotada contra el piso impresionante. Y ahora es Jesús el que le mete la vaciada más tremenda, lo reprende y le dice, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué tal que yo le dijera a usted, quítate de aquí, Satanás? A uno de mis discípulos, no, ahí sí, mejor dicho. Pero eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro porque lo estaba reprendiendo. Ahora, yo quiero hacer una defensa de Pedro. Bueno, no lo estoy justificando, él estaba mal. Pero es que Pedro creía en un Mesías reinante. Él no quería un Mesías sufriente. Y tanto el Mesías sufriente y el Mesías reinante ha sido proclamado en el Antiguo Testamento largamente por los profetas. Pero el pueblo judío hasta el día de hoy, aquellos que no reconocieron a Jesús como su Señor y su Salvador y como el Mesías, porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ese pueblo está en la hora que sigue esperando un Mesías, pero no sufriente. Un Mesías reinante, es decir, un Mesías rey que les quitara el yugo opresor del imperio de turno en ese entonces. Así que Pedro ve al Señor Jesús como el Salvador, pero como aquel líder que los va a sacar de ese yugo del imperio romano que estaba en aquel entonces y que iba a volver a restaurar el reino del pueblo de Dios. Pero un reino terrenal, políticamente terrenal y no espiritual. Así que Pedro no está esperando ¿a quién? A un Mesías sufriente. Pero Jesús lo reprende y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. A Satanás le dijo en una ocasión en la tentación, Jesús le dijo, apártate de mí. Es decir, vete de mi presencia. A Pedro no le estaba diciendo esas palabras, en el original griego da otra connotación y dice, ¿sabes qué, Pedro? Quítate del lado y hágase al lado mío y sígame, mejor dicho. Yo le voy a enseñar cómo es que es. O sea, Jesús no
le está diciendo, váyase de aquí. No, apártate de mí, Satanás. Está teniendo una actitud que está haciendo tropezar las cosas de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tiene la mirada puesta no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así que Pedro no está mirando un reino como el que Dios quería, sino un reino conforme al de los hombres. Ese era el reino que Pedro estaba esperando. Por eso le dice, no, ¿para qué va a sufrir si usted es el Mesías reinante? No, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué le pasa? Y como estaba tan hinchado, porque después de semejante ensalzada que le metió el Señor, y Jesús lo baja del bus y le empieza a enseñar cómo es que es el reino de Dios. ¿Sabe? Haciendo la aplicación correcta de este pasaje a nuestros tiempos, encontramos una iglesia que no quiere un Mesías sufriente, sino un Mesías reinante. Y entonces lo mismo quieren para sus vidas. No quieren nada de sufrimiento, ¿cierto? No quieren nada de exigencia, la quieren fácil. Así vemos una iglesia hoy, facilista. Una iglesia de la inmediatez, todo lo quieren ya. Pero no le hablen de compromiso, no le hablen de sufrimiento. La teología de la prosperidad ha hecho mucho daño a la iglesia. Y uno de los males que le ha causado a la iglesia es hacerle pensar a los creyentes que los creyentes no tienen por qué sufrir nada. Y que si son hijos del rey, deben vivir con los lujos de un hijo del rey. Así que si estás mal, pasando pobreza, entonces no calificas. Si estás mal, estás en pecado, estás fuera de Dios. Ese es un problema que ha generado la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque la gente quiere reinar, ser exitoso, ¿cierto? Prosperar, bueno, y todos anhelamos eso es natural en el ser humano. ¿O quién quiere lo peor para uno? No. Pero cuando Dios le habla a sus seguidores, les está diciendo, si quieres ser mi seguidor, tienes que dejar de poner tu mirada en las cosas de los hombres y poner tu mirada en las cosas de Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo, una época de humanismo. ¿Qué es humanismo? Que el hombre es el centro y Dios es sacado fuera. Todo lo puedes. Todo gira en torno alrededor del hombre. Lo que importa es la inteligencia del hombre. Lo que importa es el hombre. El hombre es todo. Una característica de los tiempos en que vivimos, en los tiempos modernos, es el materialismo, que le ha quitado el primer lugar a Dios. Lo que importa es cuánto tienes. Amigo, cuánto tienes, cuánto vales. Es el principio de la actual filosofía, eso es verdad. Es el pensamiento moderno. Lo importante es cuánto tienes. A uno lo miden, ¿sí? Si está bien vestido, ¿cierto? Si está gordo, si tiene un bigote y si anda en un buen carro, entonces ese sí es pastor. Ese sí es pastor. Pero si ven a un pastor montado en bicicleta, un pastor anda en buenos carros, ¿cierto? Bueno, muchos miden a las personas por eso, ¿cierto? Y así medimos a cualquier otra persona, porque el mundo está condicionado por esas filosofías. También está condicionado por el sentir. Lo importante es lo que tú sientes. Esas son filosofías que están en boga ahorita, que están bombardeando la mente de los seres humanos. Pero lo más trágico y lo más terrible es que esos pensamientos se han metido en la iglesia. Y es por eso que encontramos hoy cultos centrados en el hombre, antropocéntricos. Lo importante es el hombre y siempre la figura del hombre. ¿Y quién está ahí? ¿O cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien?
¿La pasaste bien? Porque lo importante es cómo te sientas tú. Cuando el culto no es para nosotros, el culto que venimos a celebrar es ¿para quién? Para Dios. Por supuesto que somos bendecidos, pero eso se ha tergiversado, ¿cierto? Así que encontramos una iglesia contaminada por esto, una iglesia que ha sido permeada por estas filosofías y ha dañado el corazón de los creyentes. Y por eso es que vemos una iglesia llena de avaricia por conseguir las cosas, llena de orgullo, altivez para ser los mejores de los mejores. No estoy diciendo que nosotros tenemos que ser los peores, pero eso es lo que le han metido en el corazón a muchos creyentes. Pero Jesús no tiene letra chiquita en el contrato. ¿Cuántos han firmado un contrato con letra chiquita? Es más, ni siquiera leemos la letra chiquita. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Jesús es claro, mire, ustedes quieren seguirme a mí, pongan la mira en las cosas de arriba. Hebreos dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que dejémonos de comparar con el mundo. El mundo tiene otras cosas, ofrece otras cosas, y a veces parecemos como el hijo pródigo, deseando comer la comida de los cerdos. Queremos ser como los del mundo, ¿no? Dios tiene cosas mucho mejores para nosotros. Así que Jesús dice, dejen de poner la mirada en las cosas de los hombres. Y centramos a la segunda exigencia que Dios hace a nosotros, los que queremos seguirle a Él, en el versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tengámoslo ahí un momentico. Jesús, después de que le mete la vaciada a Pedro, y lo hace, Pedro le hizo, venga Señor para acá, y Jesús yo creo que le dijo, ¿qué le pasa? Open the parch. Apártate de mí, Satanás. Y lo vacía delante de todos. Y después de que lo vacía y le dice que sus ojos están puestos en las cosas del mundo, se aprovecha Jesús como buen maestro de darles una enseñanza, pero ahí vívida, rápida, clara. Le digo, y el que quiera venir en pos de mí, yo le voy a decir qué es lo que necesita. No tengo letra chiquita en el contrato. Así que hoy usted va a lidiar con esta palabra que yo voy a soltar, y usted verá si aún así quiere seguir a Cristo. Si no lo hace así, entonces no puede ser seguidor de Jesús. Y tendrá que lidiar con eso. Porque Jesús aprovecha y le dice a sus discípulos, y dijo a sus discípulos, el que quiera, o sea, no es por obligación, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? No, dejar de poner la mira en las cosas de los hombres y poner la mira en las cosas de Dios. Segundo, negarnos a nosotros mismos. Este mensaje nos gusta, yo sé. Este mensaje no da muchos amenes, pero es el mensaje de Dios. Seguir a Jesús cuesta. Y cuesta todo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y cuando la Biblia habla de negarnos a nosotros mismos, Dios no nos está pidiendo que anulemos nuestra personalidad, que anulemos lo que somos. No, Él no está pidiendo que renunciemos a cómo somos nosotros, ni mucho menos que dejemos de disfrutar las bendiciones que Dios nos da, porque ¿a quién de los que siguen a Jesús Dios no bendice? A todos Dios, a todos los seguidores de Jesús, Dios siempre bendecirá. Así que Jesús no está diciendo niéguese a sí mismo, no le está diciendo, oiga, no disfrute de las bendiciones que yo le estoy dando. No está hablando de eso. Cuando la Biblia habla de negarse a sí mismo, es
de dejar de vivir para nuestros propios propósitos que tienen que ver con lo que ofrece el mundo. Nos está diciendo que aprendamos a vivir y apasionarnos por las cosas que a Dios le apasionan. De eso se trata, porque Dios nos bendice. Es más, en el versículo 25, mire lo que pasa cuando uno sigue a Jesús. Dios pide que nos neguemos a nosotros mismos, pero sí hay bendición. Mire lo que dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta declaración incluye bendición poderosamente para nuestras vidas. Jesús dice que no hay quien dejando a padre, madre, dejando ciertas cosas y que se ocupa en el reino de Dios, no venga a cosechar 100 veces más de lo que ha sembrado. Eso lo dice la palabra, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Amén. Vida eterna significa calidad de vida, no solamente en la vida eterna. Cuando me muera empiezo a disfrutar la vida eterna. No, podemos disfrutar la vida eterna ahora. Calidad de vida ahora. Y dice: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Quiere decir que hay gran recompensa en seguir a Jesús. Gracias por ese entusiasmo. Dije que hay gran recompensa para quienes siguen a Jesús. Amén, así es. Hay gran recompensa, hay gran bendición, pero se requiere negarse a sí mismo. No importa lo que usted haga, porque a veces solo vivimos para llenar nuestro vientre, para nuestros propósitos, para nuestra satisfacción, ¿cierto? Pero Dios nos hizo ¿para qué? Para su gloria. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Yo no le estoy diciendo que renuncie a su trabajo y ahora esté encerrado en estas 4 paredes. No. Estamos hablando de seguir al Señor y negarnos a nosotros mismos. Es más, Dios le dio a usted unos talentos para desarrollar una profesión, pero Dios quiere que su profesión se convierta en un instrumento para cumplir los propósitos de Dios. Y eso es negarse a sí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí. Tercero, tomar nuestra cruz. El versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tome su cruz. Jesús está hablando claramente. No está engañando a sus discípulos. Les está diciendo: muchachos, van a tener que lidiar con sufrimiento. La cruz representa ¿qué? Sufrimiento, y representa muerte. Y si queremos identificarnos con Jesús, también tenemos que asumir que a nosotros los cristianos nos toca sufrir. Sí o sí nos toca sufrir. Aunque este mundo y aunque muchas iglesias nos digan que no hay que sufrir. Aunque nos digan: pare de sufrir. Mentiras del diablo. Ojalá fuera así. Jesús, es más, nos lo garantizó. Muchachos, en el mundo tendréis aflicción, y con letra grande. Si quieren venir conmigo, en el mundo tendréis aflicción. Los voy a colocar como unos corderos en medio de una manada de lobos. Seguir a Jesús cuesta y requiere tomar la cruz. La cruz representa sufrimiento, representa dificultades, y debemos entonces nosotros entender este mensaje del Señor que nos está diciendo: toma tu cruz, y que nos está diciendo: prepárense para una vida dura, es difícil, pero bendecida. Porque la cruz produce gloria.
Para que Jesús tuviera la gloria, primero tenía que ir a la cruz. El plan de salvación que Dios tiene incluido a través de Jesucristo incluía un Mesías sufriente que después se convertiría en un Mesías reinante una vez resucitara de entre los muertos. Y eso produce en nosotros la cruz. Y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros nos gozamos en nuestras tribulaciones, por lo que produce un peso mayor de gloria. No es que nosotros andamos felices y carcajeados. Ay, estoy tan feliz de no tener un peso. ¿De eso nos gloriamos? No, eso es terrible, estar sin un peso. Estoy tan feliz con esta enfermedad terminal. No. Pablo dice, nos gloriamos y nos gozamos por lo que produce la cruz, por lo que produce las tribulaciones. Pero lo que produce la cruz en nuestras vidas, finalmente es crecimiento espiritual, un peso mayor de gloria, parecernos más a Jesús, llenarnos más de Dios. Así que si quieres seguir a Jesús, tendrás que tomar la cruz y estar dispuesto a no soltarla. Porque a muchos, no siempre es en todos los casos, pero a muchos cuando abrazan al Señor Jesús y abrazan la cruz, entonces a muchos de los que están aquí, sus familias los van a empezar a rechazar, a burlarse de ustedes, a tratarlos como ignorantes y tontos. Toma tu cruz. Algunos que se han sentido tan capaces y tan llenos de herramientas para prosperar, Dios viene y le permite que se quiebre. Toma tu cruz, porque el Señor te va a enseñar a padecer para que aprendas a confiar en Él. Toma tu cruz. Otros van a perder amigos. Toma tu cruz. Otros los van a echar del trabajo, no sé si les ha pasado. Toma tu cruz. O le van a hacer la vida imposible en el trabajo. Toma tu cruz. Y eso lo he visto aquí en varios hermanos. Porque a los cristianos se las montan. Y vaya que uno reaccione mal. Usted no es que es cristiano. Toma tu cruz. No te sueltes de Jesús. Toma tu cruz. Mira a tu hermano y dile, toma tu cruz. Damos aplausos al Señor. Y por último, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame. Ese sería en este pasaje, porque existen muchos requisitos para seguir a Jesús. Pero en este pasaje, Jesús está hablando muy claro. Este sería el último requisito, seguir a Jesús. ¿Cuáles son los requisitos para seguir a Jesús? Poner la mira en las cosas de Dios. Negarse a sí mismo. Tomar la cruz y seguirlo. Cuando Jesús me dice que hay que seguirlo, viene a mi mente una escena cuando yo estaba pequeño. Mi mamá me decía, Jorge, vamos allí. Y entonces yo, ¿qué hacía? Obedecía, porque yo era muy obediente. No, los hijos hacen lo que sus papás lo mandan a hacer, ¿cierto? Entonces, vamos allí. Yo tomaba a mi mamá y me veía. Entonces yo veo esa imagen de seguir a Jesús como cuando yo estaba con mi mamá. No era que mi mamá iba adelante y yo detrás siguiéndola, ¿cierto? No, así no caminan las mamás con los hijos y los papás con los hijos. Bueno, si usted tiene esas prácticas, arrepiéntase. Pero uno siempre va con su hijo, ¿cómo? Y yo veo, sígame, esa imagen con mi mamá, así la veo con Dios. O con mi papá cuando nos llevaba a viajar con él acá. Yo lo seguía a ellos, yo lo seguía. ¿Y cómo lo seguía? De la mano. Yo no sabía para dónde iba, pero yo iba con él.
No preguntaba a veces ni para dónde íbamos. Él simplemente, vamos allí y vamos allá, ¿cierto? Tomados de la mano. Y me sentía confiado porque mi papá o mi mamá iban conmigo, ¿cierto? No sabía para dónde, pero estaba con él. Y yo le seguía. Y yo le seguía. Así que, para mí, cuando Jesús dice, sígame, veo esta imagen de seguir a Jesús como cuando seguía los pasos de mi mamá al lado de ella, obedeciendo, caminando con ella confiada, a veces hablando no sé qué cosas, pero hablando al lado de ella, pero con ella. Y eso me da una imagen de comunión. Así que si quieres seguir a Jesús, no puedes dejar de tener comunión con Él. Cuando hablamos de comunión con Él, estamos hablando de una vida activa, devocional, donde le decimos, Señor, me prendo de tu mano. ¿Para dónde vamos? No sé, pero llévame. Porque los que son del Espíritu no saben de dónde vienen ni para dónde van. Amén. Entonces uno se agarra. La verdad, yo no sé para dónde vamos como iglesia. Si usted me dice, pastor, ¿para dónde vamos? No sé. Lo único que sé es que estamos agarrados de la mano de Dios. Y vamos para el mejor lugar. Amén. Para el mejor lugar. Así que uno se agarra de Dios y comienza. Y para tener comunión con Dios, necesitamos hablar con Él. Y eso se llama oración. Una vida de oración. Es la manera en que nosotros nos comunicamos con Él. Es la manera en que nos agarramos de la mano, ¿cierto? Pero ¿cómo nos habla Él a nosotros? Bueno, a través de muchas circunstancias. Pero lo que más usa Dios es su palabra, la palabra de Dios. La palabra profética más segura. Pero ¿cómo nos habla Dios? A través de su Santo Espíritu a nuestro corazón. Así que cuando caminamos en oración debemos tomar tiempo también para escucharlo a Él, leer y escuchar lo que Dios quiere decirnos en nuestro espíritu. Y entonces le seguiremos, le obedeceremos. Si dice que le seguimos es porque Él sabe para dónde va y nosotros creemos en lo que Él nos quiera dar de ahí para allá en el camino. Amén. Eso es fe. Recibir de Dios lo que Él nos quiera dar o a donde Dios nos quiera llevar. Eso es fe, eso es confianza. Amén. Así que Dios nos ayude a seguir al Señor. Y para terminar, Mateo capítulo 16, versículo 26 al 27, leamos. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Dejémoslo ahí. Esto me habla de que hay una recompensa según nuestras obras. ¿Decidiste no seguir a Jesús? Hay un pago para eso. Pero decidiste seguir a Jesús, hay un pago para eso. Hay un pago para eso. Vivimos, hermanos, en economías cambiantes. Estábamos con Uribe, pasamos con Santos y ahora estamos con Duque. Economías cambiantes. Filosofías cambiantes. Ideologías que amenazan nuestras vidas, que amenazan a los que más amamos, que amenazan a la iglesia, que amenazan nuestro futuro. Humanamente no podemos esperar nada bueno. Y alguien dirá, no, este pastor está hablando como un ave de mal agüero. No, eso es lo que hay. No podemos esperar nada mejor en este mundo tan terrible en el que vivimos.
Pero en cuanto a Dios, podemos estar seguros que aquellos que queremos seguir a Jesús y que no ponemos la mira en las cosas de los hombres, sino en Dios, aquellos que nos hemos negado a nosotros mismos, podemos creer que aquellos que tomamos la cruz cada día, y podemos creer que aquellos que seguimos a Jesús a través de la devoción y la pasión, podemos estar seguros que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No solo allá en la eternidad, sino a partir de ahora. ¿Cuántos creen esa palabra? Le damos un aplauso al Señor por eso. Por eso tengo que decir que nuestro futuro siempre será mejor siguiendo a Jesús. El concepto de seguir a alguien o de la amistad se ha desvirtuado, se ha desmejorado gracias a Facebook, a Instagram. Yo por lo menos tengo como casi 1000 amigos. Casi 1000 amigos tengo yo. La pregunta, ¿son mis amigos? ¿Verdaderamente son mis amigos? Tengo hartos seguidores, pero ¿me siguen? Entonces el concepto de la amistad se ha desnaturalizado. Ya no, la amistad, amigo es cualquiera, ¿cierto? Pero para ser un amigo de Dios o ser seguidor de Jesús, tenemos que pagar un precio muy alto. Lo único gratis que nosotros tenemos es la salvación de nuestras almas. De ahí para allá, si queremos ser bendecidos, tenemos que firmar el contrato y cumplirlo, el contrato que Jesús nos está ofreciendo hoy. ¿Hay alguien que quiera ser seguidor de Jesús? Pon la mira en las cosas de arriba. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguelo. Colócate en pie. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Sé que tu palabra es tan contundente. Tu palabra es tan desafiante. Tu palabra es una espada de doble filo, Señor, que al obedecerla me bendice en gran manera, pero al ignorarla y desobedecerla me hiere. Por eso en esta hora, Señor, aquí están nuestras almas, Señor, para que tú tomes el control de ellas, seas el Señor de nuestras vidas y nos ayudes a caminar, Señor, como tú nos has mandado a caminar, Señor. Tú no quieres una iglesia liviana, una iglesia mezclada que se contamina. Tú quieres una iglesia radical que se aparta de las cosas de este mundo y vive para ti sin excusas, sin reservas. Tú nos has llamado a un llamamiento santo. En el nombre de Jesús,